¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa de libros y sobre libros en ABC. Y me estaba acordando de una frase de Jorge Luis Borges que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Él decía que la vida, el tiempo, es una escritura eterna, indescifrable. Estamos escribiendo permanentemente nuestra historia, nuestra vida, y harán lo mismo lo que nos sucede. Eso es como el libro de la vida. Ahora, ¿y el sentido de la vida? Para Borges eso quedaba indescifrable, era un misterio. Cada uno responderá como puede. Y comenzamos con las páginas que marcaron de alguna manera mis gustos literarios y que hoy me siguen gustando. A menos de 5 centímetros, de la española Marta Robles. A quienes les gusta el suspenso les va a interesar. Les cuento cómo es la cosa. Una joven argentina se llega a Madrid junto a un detective y le dice que un escritor muy famoso español había sido pareja de su madre, amante. Pero no solo eso, sino que este hombre le mató a la madre. No contenta con eso, esta joven argentina le dice al detective, pero además este escritor es más peligroso, porque hay otras 3 mujeres antes que él mató. Y ahora, este escritor está de pareja con una mujer de la alta sociedad española, esposa nada menos que de un jefe director de un gran complejo editorial y mediático que le publica los libros justamente al escritor. A partir de ahí entonces el detective dice, entonces esta mujer, nueva amante de este hombre, está en peligro. Pero realmente, ¿quién mató a esas 4 mujeres con las cuales había tenido relaciones de amante el escritor? Y de paso hay una segunda línea en la trama. Esa empresa mediática, esa empresa editorial, es una fachada, es una pantalla que esconde detrás negocios muy turbios, como ser la trata de personas llevando jovencitas a Europa. ¿Y por dónde extiende sus tentáculos para llevar a jovencitas? Por Brasil, por Paraguay, a menos de 5 centímetros. Suspenso y del bueno de Marta Robles les recomiendo. Quienes tienen cierta edad, como ahora mismo pueden ser 55, 60 años, recordarán La Laguna Azul. Esta es una película de 1980. Es una película basada en una novela. La novela es de 1908 de Henry de Ver. El director de la película es Randall Kleiser. Surgía una extraordinariamente bella Brooke Shields en aquel 1980 y Claude Atkins. La historia es aparentemente sencilla. Un barco zozobra en el Pacífico Sur. El ayudante de cocina, Paddy, le salva a 2 niños. Y como siempre hacemos un sondeo general en torno a la ciudadanía. ¿Qué leen en este comienzo de año y qué recomiendan leer? Vean ustedes. George R. Martin, Fuego y Sangre. ¿Puedes contarnos de qué trata? Y él trata de la familia Targaryen 300 años antes de la conquista. Es muy compleja, pero los que leen van a estar al tanto de eso, seguro. Terminé de leer uno, que es de Orgullo y Prejuicio. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Sí, es muy bueno porque habla del orgullo que tenemos todo el mundo realmente. Bueno, ¿y cuál crees que es tu personaje favorito de ese libro? La que es la protagonista luego, que se llama Elizabeth. Ella, que se enamoró de un hombre orgulloso y ella tenía un prejuicio que le trataba a él como una persona, digamos, mala. Y en instantes, Mariano Montero, él escribió una biografía de Agapito Valiente. Si yo le digo a los jóvenes Agapito Valiente quién fue este personaje, su nombre real era Arturo López. Fue el último mítico guerrillero en Paraguay que se enfrentó a la dictadura de Stroessner. Su biografía, su trayectoria, su final, una completa biografía que hace parte de una sección de la historia del Paraguay. Enseguida con Mariano Montero, su autor. Y yo les decía recién, ¿quién fue Agapito Valiente? Estamos hablando de un guerrillero mítico contra Stroessner. Tenemos ya felizmente una biografía que es una biografía que abarca también al país, que es Agapito Valiente, el hombre al cual temió Stroessner. Y estamos con su autor aquí, con Mariano Montero, historiador. ¿Cómo te va, Mariano? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por el espacio que nos das, tanto a mí como a la editorial Arandura, para presentar el libro.
¿Quién fue, en primer lugar, Agapito Valiente para la gente más joven? Su nombre era Arturo López. Su nombre era Arturo López Areco, nació en 1920, lo asesinaron en 1970, dentro de la época del estronismo. Y él, ¿quién fue? Para decirlo brevemente, fue principalmente un educador de lo que ahora podemos denominar educador popular, ¿sí? Él se dedicaba a alfabetizar a los campesinos de la zona de Piribebuy, 4 de Julio, de una forma, valga la redundancia, informal. No era dentro de la estructura de educación formal, no era dentro de los colegios habilitados por el Estado. Él iba a esa gente, a esos campesinos que por cuestiones de rutas, de lejanía con respecto a los colegios oficiales, no podían ir, o por cuestiones sociales no podían ir. Él iba y los alfabetizaba, ¿sí? En Colonia Curupaytec también, que está pegada a Barrero Grande, en muchas zonas de los alrededores. Y las circunstancias políticas que se van dando en el país desde la guerra civil de 1947 en adelante, lo fueron llevando a una especie de, a un proceso de toma de conciencia política, de radicalización política, que lo llevó a su inclusión en el Partido Comunista Paraguayo, que en aquella época mejor representaba los ideales que Y a que tenía través Arturo. del Partido Comunista Paraguayo, ¿en qué época es que él se suma al Frente Unido de Liberación Nacional? ¿Y qué es el FULNA? ¿O qué fue el FULNA? El FULNA, como lo dijiste, es el Frente Unido de Liberación Nacional, ¿no? Fue un frente, bien como lo dice la sigla, un frente político-militar, ¿sí? Que se dio entre principalmente el Partido Comunista Paraguayo, era como la columna vertebral, pero también sumaba sectores liberales y sectores febreristas, ¿sí? Entonces, la idea del FULNA, básicamente, que existió realmente entre 1959 y 1963, que se termina diluyendo de hecho, era un poco replicar la experiencia del movimiento 26 de julio cubano, ¿sí? Tengamos en cuenta que la Revolución Cubana se da el 1 de enero de 1959, triunfa, digamos, y el FULNA lo terminan, digamos, inaugurando, fundando en Montevideo aproximadamente por septiembre del 59, ¿sí? Y estaba la idea de replicar la guerra de guerrillas. Ya en ese momento Agapito Valiente le hace a Arturo López, estaba en el Partido Comunista. Él ya estaba en el Partido Comunista, él ingresa en el Partido Comunista en el año 1946, ¿sí? Con el contexto de la primavera Y en democrática. esos años 50 él vivía en Paraguay, en Piribebuy, decimos. Sí, por eso. Ahí hacía alfabetización de adultos, educación no formal. Claro, él hace el primer curso, el curso del primer ciclo del profesorado entre 1939, entre el 39 y el 42 hace el primer ciclo en Barrero Grande, en la Escuela Normal número 5. Y después viaja a Asunción y hace el segundo ciclo, porque en esa época eran 7 años, del 42 al 45. Se recibe en el 45 y ya en esa época, 45-46, ingresa en lo que es el Partido Comunista Paraguayo, pero con una militancia previa en la Unión de Magisterio. En la Unión de Profesores. Exactamente. Y ahí te hace una pregunta. Si el FULNA, el Frente Unido de Liberación Nacional, fuertemente reprimido ahí por el estronismo, entre el 59 y el 63 desaparece, ¿cómo puede ser que este hombre haya sobrevivido en Paraguay todavía hasta 1970? ¿Cómo fue posible? ¿Y dónde sobrevivió? Y eso es lo que lo hace interesante, romántico, lo que lo convirtió en leyenda. Todo el mundo, muchos de los entrevistados remarcaban eso, la sorpresa que, especialmente Federico Tatter, me acuerdo que me dijo, y Arturo López sobrevive una década con recursos muy escasos, con los que uno no podría sobrevivir ni una semana. Él está 10 años ahí. Y lo que dice Tatter lo define, eso es Arturo López.
resistió ahí 10 años. ¿Y con qué fuerza resistió frente al estronismo entre el 63 y cuando lo matan en el 70? ¿Con qué fuerza? ¿Él tenía algún tipo de seguidores todavía? ¿Qué pasaba? Él tenía seguidores, tenía comunidades que lo protegían, que le daban refugio, que le daban comida, pero precisamente quizá el punto flojo que lo plantea en el libro es eso. Él tenía muchos seguidores que lo cubrían, ¿sí? Que le daban alojamiento y comida. Ahora, no tenía una fuerza específicamente militar importante, ¿sí? Eran escasos los integrantes plenos de lo que fue la columna guerrillera Mariscal López. Eran los restos de una guerrilla ya diezmada que siguió sobreviviendo. Y ahí viene un tema que es todo un mito en la historia paraguaya. ¿Quién lo mata y cómo lo mata en 1970? Y la versión más conocida es la traición de un primo de él llamado Blas Cristaldo, ¿no? Ahora, yo ahí me permito dudar, plantear otras posibilidades. Lo que está claro, sí, está claro, es que hubo una traición de parte de la familia Cristaldo. Ahora, si fue específicamente Blas Cristaldo, uno de sus primos, o el hermano de Blas, Chipito Cristaldo, etcétera, eso va a quedar en la bruma y lo sabe la familia Cristaldo. ¿Y cómo lo matan en aquel mayo de 1970? Y en aquel mayo de 1970 lo que sucedió, tenemos que retroceder un poquitito y situarnos en abril de 1970, en donde se da una represión muy grande, muy poco conocida y extrañamente poco conocida porque, como bien marca Víctor Duré, que es uno de los que más sabe sobre el tema, fue una represión que limpió prácticamente toda la zona de San José de los Arroyos y muchas otras comunidades de cordillera, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento cae uno de los dirigentes más importantes del Partido Comunista Paraguayo, del grupo de Agapito Valiente, ¿sí? Que incluso estaba por arriba de él. Lo torturan salvajemente, no puede evitar dar mucha información sensible y con esa información las fuerzas van ahí, barren con todas las bases de Agapito. Es ese famoso dicho de Mao, el tema de que el guerrillero se tiene que mover como un pez en el agua y los represores dicen, bueno, vamos a quitarle el agua al pez, ¿no? Entonces le sacaron todas las bases a Agapito. Quedó como un pez sin agua. Entonces no le quedaba otra que salir del país. Aparte estaba herido, estaba muy mal herido, tenía la pierna hecha una calabaza, no se podía mover. Él lo cuenta en el último relatorio que cayó en fuerzas de la represión y que está en el archivo del terror. Pasó 3 días en un estero. Él dice, probando el sabor del hambre, ¿no? Uno se imagina a alguien malherido pasando 3 días en una especie de estero, sin nada alrededor, y ahí es cuando él no le queda otra opción que mandarle una esquela al primo de la zona de Piribebuy, a Blas Cristaldo, y pedirle que lo traslade por la ruta Asunción para salir del país. ¿Sí? Y acá es donde hay una cuestión un poco canallesca, que es una polémica ya, dentro de lo que son los grupos, los partidos comunistas, que el grupo al que él pertenecía, liderado por Oscar Credit, mantiene hasta el día de hoy, y Credit lo mantuvo hasta su muerte, que Agapito fue a emboscar a Colmán. No que Agapito estaba huyendo y que lo emboscaron a él. ¿Se entiende? Sí. Y ahí ya... Estamos hablando del general Patricio Colmán, que fue el célebre represor por excelencia de la época. Exactamente. Lo que queda en el imaginario de mucha gente, lo que quedó un poco de Agapito, cuando uno dice Agapito Valiente, a mí me pasaba que mucha gente que sabía lo mínimo me decía, sí, el que se tiroteó con Colmán, ¿no? Sí. Sí, el que mató a Colmán, ¿no? Sí. Entonces lo tienen asociado a Agapito Valiente a ese enfrentamiento con Colmán
el 17 de mayo de 1970. Que supuestamente él iba en la maletera de un auto. Claro. Ahí lo detienen, abre la maletera a Colmán, le dispara, pero Agapito puede dispararle a Colmán, que años después termina muriendo. Exactamente. Todo un mito, ¿eh? Toda una historia Exactamente, sí, espectacular. tiene un final cinematográfico, si querés, ¿no? Es una vida de película. Y después sí, también tratamos todas las variantes, porque siempre sobre una versión oral, hay subversiones, ¿no? de esa versión original. Él pertenecía al Partido Comunista liderado por Craig, que era una de las ramas del Partido Comunista. ¿A qué sector internacional respondía Craig? Claro, para resumirlo, el Partido Comunista Paraguayo ya venía de varias fracturas internas, estaba luchando para mantener la unidad central, que dentro de los partidos comunistas eso es algo muy importante. En el 63 ya había tenido una muy fuerte, y en el 65 es cuando se da la ruptura más grande, que termina dividiendo al partido entre un grupo liderado por Oscar Craig, que era el secretario general desde el año 53, y otro grupo liderado principalmente por Miguel Ángel Soler, ¿no? Y quedó el grupo de Soler como el grupo soviético, porque recibió el apoyo de la Unión Soviética, y el grupo de Craig como el grupo chino, que es un poco simplificarlo, porque en realidad Craig empezó a recibir apoyo de los chinos bastante más adelante, digamos a partir del 69 para adelante, más o menos. Finalmente, es tan apasionante esta biografía. Si vos tuvieras entonces que definirnos en una frase a Arturo López Agapito Valiente, ¿cómo vos lo definirías, Mariano? Mirá, le voy no a robar, a tomar prestada una frase que dijo un vecino, si mal no recuerdo, de Capipé, ahí cercano a Barrero Grande, el día que fuimos a presentar el libro a la ciudad de Arturo, que fue el 13 de septiembre del año pasado. Y un vecino muy emocionado contó las anécdotas y dijo que Arturo López fue un espíritu social revelado de la época. Yo creo que eso lo define bien. Fue un espíritu social revelado. Fue alguien que cualquier injusticia le hacía carne y necesitaba actuar en consecuencia. Muchas gracias, muy amable, Mariano. Por favor. Para no perderse, Mariano Montero, autor de esta biografía de Agapito Valiente, un mítico líder guerrillero en Paraguay bajo el régimen de Stroessner. Volvemos enseguida. La pregunta es, ¿qué libros leen? ¿Qué libros recomiendan ustedes leer en nuestra sección habitual? Aquí la tienen. Sí, Ana Frank estuve leyendo últimamente. ¿De qué trata, si puedes comentarnos para que la gente sepa? Se trata sobre una historia del Holocausto, de una chica que pudo estar en esa época y escribió un diario. Y leí El Signo de los Cuatro de Sherlock Holmes. Ese estuve hace un tiempo leyendo, hace un tiempo. Y para la gente que no sabe de qué trata, ¿podrías contarnos así brevemente? Y trata sobre, obviamente, un caso, el que Sherlock Holmes lleva en Inglaterra viendo cómo resolver un caso, cómo son los libros de que trata Sherlock Holmes. Y son uno más de esa clase, del que trata de resolver algún caso, de esa clase son. Una obra que hizo historia y que les recomiendo es una serie de cuentos de Isaac Asimov. Él fue un escritor de origen ruso, pero que vivió gran parte de su vida en Estados Unidos. Se cumplen en este año, el año 2020, exactamente 100 años del nacimiento de Isaac Asimov. Murió en 1992. Él fue un pionero de lo que hoy es habitual, el mundo de los robots. Escribió un libro de cuentos que es un clásico, Yo, Robot, en 1950. Lo que se plantea es lo que hoy está en boga. Al final, si estamos desarrollando máquinas cada vez más inteligentes, ¿cuáles son las diferencias entre el ser humano y un robot con una tremenda capacidad de desarrollar diferentes tipos de habilidades? En Yo Robot plantea, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un robot se vuelve loco? ¿Qué pasa cuando un robot decide ser un político? ¿Qué decide cuando un robot puede leer el pensamiento
del ser humano. Y aquí surgieron las 3 leyes de la robótica según Asimov que deberían cumplirse. Primero, el robot nunca podía rebelarse contra el ser humano. 2, el robot siempre tendría que obedecer las órdenes del ser humano. Y 3, debía luchar por su permanencia, pero sin afectar al primero y al segundo punto. Hoy está muy en boga. La pregunta es, ¿estamos creando máquinas cada vez más inteligentes en un momento dado en que nos diferenciaremos unos de otras? Y todos los cuentos están guiados a partir de en aquel entonces, robot psicóloga, una psicóloga experta en robots. Yo, Robot, de Isaac Asimov, un conjunto de cuentos que hoy son más actuales que nunca. ¿Y qué pasa con la vestimenta? ¿Qué pasa con lo que usábamos en diferentes épocas de la historia del Paraguay, en los bailes de cada época? Vamos a recorrer el Museo de la Danza y sus reliquias. Aquí está. Cada época está siempre marcada de historia, costumbres y tradiciones. El arte y la danza también forman parte de un paso de la vida. En el centro de Asunción, la Casa de la Danza guarda recuerdos de aquellos trajes que fueron usados por las parejas que danzaban en coloniales bailes de las casonas del Paraguay. Como las fotos que archivan momentos para refrescar la memoria, estos trajes y cuadros artísticos adornan este templo del arte nacional. Esta casa es una de las 6 casas de cultura del Cabildo. Y todas las casas de cultura, que son museos, digamos, cultura, se pueden solicitar el espacio para cualquier tipo de evento, siempre refiriéndose a lo que representa la casa, digamos. Y no tiene costo. Y está a disposición, tenemos aquí proyección, televisor, tenemos sillas. Allí también está un salón de danza paraguaya, folclórica, danza clásica y danza contemporánea. La Casa de la Danza no es la única que nos recuerda el pasaje de épocas marcadas por estilos, sino también la Casa del Teatro, ambas manejadas por el Cabildo. En el mismo lugar funciona el Museo de Teatro Paraguayo, que está dividido en 4 salones temáticos: Eda de los Ríos, Teatro Arlequín, Teatro Independiente y Julio Correa. Para aquellos que quieran dar un paseo por la historia de la danza con un recorrido por la casa, abre sus puertas de lunes a viernes de 8 a 15 horas. A disposición también se le imprime invitaciones y afiches. Pueden tener a disposición 300 invitaciones y 50 afiches. Y eso tienen que mandarnos más la imagen y eso mandamos a imprimir en el Cabildo. Así que hay muchas cosas que se ofrecen y ahora muchos están enterados de eso, pero en una época muchos no conocían eso, no sabían. Chernobyl fue aquel gran accidente nuclear, así pasó la historia. Era una planta nuclear en Ucrania todavía bajo el régimen de la Unión Soviética. Hasta hoy se sienten los efectos. La escritora Alexeyevich Svetlana escribe un libro que les va a llegar hondo al respecto: Las voces de Chernobyl, la memoria de aquel desastre. Y hace una semana estuvo con nosotros el autor de Emburicá Potrero, estuvo con nosotros Efraín Martínez Cuevas. La cosa es así: este es el libro que ganó el primer premio de novela inédita Augusto Roa Bastos del año pasado, 2019. Transcurre en Emburicá Potrero, que es una localidad en el departamento de Caazapá. Y a partir de allí se ve la historia del Paraguay. Es como llegar a entender la psicología social de nosotros los paraguayos a través de diferentes momentos escritos por parte de una visión desde la historia. Emburicá Potrero, de Efraín Martínez Cuevas, está, por supuesto, ¿dónde? En Servilibro.
La historia de la lucha contra el estronismo tiene una arista poco conocida, la de las luchas guerrilleras. Uno de los movimientos guerrilleros fue el Frente Unido de Liberación Nacional, FULNA, que tenía fuerte presencia del Partido Comunista. Este es diezmado en 1963, pero uno de sus líderes, Agapito Valiente, cuyo nombre real era Arturo López, sobrevive toda esa década del 60. ¿Cómo lo hace? Muere violentamente en los 70, parte de nuestra historia y de un líder mítico guerrillero, Agapito Valiente. Para los amantes de nuestra historia, hasta la próxima emisión de Un Mundo Alucinante.